La primera generación de derechos humanos tiene su raíz en un contexto de crisis del absolutismo monárquico y de transformación social. Durante siglos, los reyes ejercían un poder absoluto, sin límites ni controles, lo cual generaba desigualdades profundas y arbitrariedades en el trato hacia la población. El siglo XVIII fue decisivo, pues en él se desarrollaron dos procesos fundamentales. La independencia de Estados Unidos en 1776 marcó un antes y un después en la defensa de la libertad y la autodeterminación de los pueblos. La Declaración de la Independencia proclamó que todos los hombres son creados iguales y están dotados de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Revolución Francesa en 1789 proclamó la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se estableció la igualdad ante la ley, la libertad de opinión, de religión y de expresión, así como el derecho a la propiedad. Ambos procesos históricos no solo tuvieron repercusión en sus países de origen, sino que inspiraron movimientos en Europa y América Latina que buscaban la libertad y la democracia. La primera generación se sustenta en las ideas del liberalismo clásico, corriente que defendía la limitación del poder del Estado y la supremacía de la libertad individual. Entre los principales pensadores que influyeron en esta concepción destacan John Locke. Defendió la teoría de los derechos naturales, afirmó que la vida, la libertad y la propiedad son inherentes a las personas y deben ser protegidos por el Estado. Rousseau planteó la teoría del contrato social, según la cual los ciudadanos ceden parte de su libertad para formar una comunidad política, pero sin renunciar a sus derechos esenciales. Montesquieu propuso la división de poderes como garantía contra la tiranía y los abusos de autoridad. Estas ideas alimentaron el pensamiento político de las revoluciones liberales y se tradujeron en documentos jurídicos que reconocieron formalmente los derechos civiles y políticos. Características principales. Los derechos de primera generación presentan rasgos que distinguen de los posteriores. Carácter individualista. Protege principalmente a la persona frente al poder del Estado. Carácter negativo. Se define por la obligación del Estado de no interferir en la esfera de las libertades individuales. Derechos de libertad. Garantizan la posibilidad de actuar sin ser obstaculizado siempre que no se afecten los derechos de otro. Universalidad. Aunque nacieron en contextos específicos, se plantearon como derechos para todos los seres humanos, justiciables. Son derechos que se pueden exigir en tribunales y mecanismos legales. Derechos reconocidos en la primera generación. Entre los principales derechos civiles y políticos podemos mencionar derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad ante la ley, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación y de reunión pacífica, libertad a la propiedad privada, derecho al debido proceso y a un juicio justo, derecho a la participación política, votar, ser elegido y participar en la vida pública. Estos derechos sentaron las bases para construir regímenes democráticos y sociedades más justas, aunque en la práctica se aplicaron de forma lenta y desigual, esencialmente para mujeres, esclavos e indígenas, quienes quedaron al margen de sus inicios. La primera generación quedó plasmada en diversos documentos históricos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, Constitución de Estados Unidos en 1787,
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Constituciones liberales del siglo XIX en América y Europa. En el siglo XX se reafirmaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966. Aunque estos derechos nacieron hace más de 2 siglos, siguen siendo fundamentales en la actualidad. Garantizan que cada persona pueda expresarse libremente, participar en elecciones, practicar su religión, tener acceso a un juicio justo y ser tratada con igualdad.